¿podría Egipto resistir? ¿Qué harías si tu hogar estuviera a punto de ser invadido por guerreros temibles y sin piedad? En el año 1175 a.C., el faraón Ramsés III enfrentó esta misma pregunta. Los pueblos del mar, conocidos por arrasar civilizaciones, se acercaban al delta del Nilo con la intención de conquistar Egipto. Ramsés sabía que solo una estrategia brillante podría salvar a su gente. ¿Lograría Egipto resistir el embate de estos invasores despiadados? Era una tarde tranquila en las orillas del Nilo. Los pescadores locales y las familias que habitaban cerca del río escuchaban el murmullo del agua y los cantos de los pájaros en paz, sin saber que esa calma estaba a punto de romperse. En el horizonte, un grupo de barcos avanzaba en formación cerrada, impulsado por remeros vigorosos que parecían no cansarse. A bordo de los navíos, los guerreros de Egipto estaban tensos, todos mirando a su líder, el joven comandante Naken. Naken era respetado y, aunque joven, se había ganado la confianza de sus hombres. Tenía una determinación de acero en la mirada y la responsabilidad de proteger su tierra pesaba sobre él. Su corazón latía acelerado. Sabía que, en unas pocas horas, el ejército del temido reino de los pueblos del mar aparecería y que la supervivencia de Egipto estaba en juego. Con su voz firme, trató de infundir valor en su tripulación. Hombres, hoy nos enfrentamos a un enemigo poderoso y despiadado. Pero recuerden, luchamos por nuestro hogar, por nuestras familias, por el Nilo que nos da vida. Gritó Naken. Los guerreros respondieron con un rugido de aprobación. Sin embargo, dentro de Naken, un pensamiento le inquietaba: ¿serían suficientes para detener a esos invasores? Al poco rato, las naves enemigas comenzaron a asomarse en el horizonte. Eran imponentes, cubiertas de escudos y con grandes velas que ondeaban como gigantescas alas. En el barco líder, el comandante de los pueblos del mar, Rilos, sonreía con una seguridad inquietante. Era un hombre curtido en la batalla, con cicatrices que contaban historias de victorias. Observaba las naves egipcias con desdén, como si ya hubiera ganado. ¿Esos son los que osan enfrentarse a mí?, dijo con una risa burlona a sus hombres. Hoy añadiremos el Nilo a nuestro reino. Los soldados del barco de Rilos reían, seguros de su victoria. Sin embargo, ninguno imaginaba que Naken tenía un plan inesperado. Naken había dispuesto sus barcos en forma de media luna, una formación que no usaba mucha gente en aquella época. Su idea era atrapar a los invasores desde los lados y hacer que chocaran unos contra otros en la confusión. Mientras las embarcaciones enemigas avanzaban sin precaución, Naken y sus hombres tomaron posiciones, esperando el momento justo para atacar. La tensión en el aire era casi tangible, y hasta los remeros sentían el peso de la espera. Finalmente, Naken dio la orden. Ahora, remeros, adelante, gritó. Los barcos egipcios se movieron con rapidez, cerrando la media luna y sorprendiendo a los enemigos, que no esperaban una maniobra tan astuta. Rilos, en el barco enemigo, quedó atónito. ¿Qué están haciendo? Estos egipcios no son tan débiles como pensaba. Gruñó, al ver cómo sus barcos comenzaban a enredarse entre sí. La confusión se apoderó de los pueblos del mar. Los barcos egipcios chocaban contra los suyos, y los guerreros de ambos bandos se lanzaban al abordaje. Espadas chocaban, escudos crujían, y los gritos de batalla llenaban el aire. En medio de la refriega, Naken y Rilos se encontraron cara a cara. Ambos sabían que ese encuentro decidiría el curso de la batalla. Rilos, con su enorme estatura y fuerza, atacaba sin cesar. Pero Naken no solo tenía destreza, también tenía ingenio. Observó un momento de distracción en Rilos y, con rapidez, lo desarmó. Rilos cayó al suelo, respirando con dificultad. No esperaba que un joven como tú me venciera, dijo con amargura, mirando a Naken. La fuerza no lo es todo, respondió Naken, ayudándole a levantarse. La verdadera fortaleza está en proteger lo que amamos. Rilos se quedó en silencio, impresionado por el honor del joven comandante.
Sorprendido, y un poco avergonzado, aceptó su derrota. Los pueblos del mar se retiraron, dejando atrás el Nilo y su deseo de conquista. Naken y sus guerreros celebraron la victoria, pero en el rostro de su líder había una mezcla de triunfo y tristeza. Sabía que había ganado algo más que una batalla, había ganado respeto, tanto de sus hombres como del propio enemigo. Pero también había aprendido algo importante sobre sí mismo y sobre lo que significaba ser un verdadero líder. Esa noche, mientras el Nilo fluía en calma una vez más, Naken miró al cielo y reflexionó sobre la lección que había aprendido. A veces, la verdadera victoria no está en vencer al enemigo, sino en entender que la paz y el honor son los trofeos más grandes. Y así, la historia de la primera batalla naval quedó grabada en el recuerdo de Egipto.